programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Padre Armando, un saludo muy especial para usted. Qué bueno que me haya dicho sí a este espacio de diálogo. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Es que no siempre puede decir sí, John Freddy, entonces, pero ahí ya Sí, llegó el ya momento. por fin. Ya llegó el momento. Padre, Sí. hoy quiero que dialoguemos sobre un tema que para mí es importante. Siento que para usted también, porque usted lo estudió, y es la historia de la iglesia. Correcto. ¿Por qué estudiar historia de la iglesia? Porque es que muy poquito estudian. Eso no lo estudia nadie, ¿no? Y, hombre, es que estudiar historia de la iglesia a uno le da un conocimiento muy holístico de lo que es la iglesia. Usted estudiando historia de la iglesia son 21 siglos de historia, para aprender de liturgia, para aprender de dogma, para aprender de la evolución canónica, incluso legislativa, para aprender de cómo se comporta la iglesia y cómo se va adaptando a las culturas. Entonces eso es muy interesante. Y te ubica históricamente en todo, hermano. Entonces vos aprendés un poquito de todo para saber lo que nosotros diríamos en tiempos antiguos era apología de la iglesia misma, con tantos temitas que a veces son un poco tergiversados y que ni sabemos, porque no los hemos estudiado, ni la gente lo sabe entender, ni lo sabemos tampoco presentar. Entonces, por eso me ha gustado estudiar historia de la iglesia y los padres de la iglesia. Voy a hacer un paréntesis para preguntarte algo. Lo que pasa es que en tiempos pasados, cuando hablábamos de historia de la iglesia, muy pasados, veíamos que un referente para el pueblo era el cura del pueblo, pues no lo digo en un término peyorativo, sino en el sentido... No, es que era el señor cura. Exacto, del pueblo, por eso el término casas curales y eso, del cura, el médico, ¿sí? Y el alcalde, ¿no? Eran los tres, y eran los de mayor conocimiento. A mí me sorprende porque usted está más preparado que un cumis, entonces ese era el paréntesis, que es lo que usted estudió, además de historia de la iglesia. Bueno, no, yo pues preparado no, uno ha leído por ahí cositas. Pero con títulos muy certificados. Sí. No, yo tengo una especialización en historia con énfasis en padres de la iglesia, que son los primeros 8 siglos, pero pues toda la historia de la iglesia, los 21 siglos. Tengo una maestría en teología y una maestría en gestión humana y organización de empresas. Bueno, para aquellos que piensan que los padres solamente rezan, muy importante tener eso. Yo rezo para que la empresita no se quiebre. Sí, más o menos, sí. Sí, está bien. No, hay que tener preparación, no, es que hay que estar bien documentados, hombre. Ahí cierro el paréntesis. Lo que pasa es que quería como hacerle un eco a ese dato para precisamente entrar a hablar de lo que es historia, porque yo quería preguntarte sobre el término o concepto de evolución, si lo podemos acuñar a la iglesia. ¿Podríamos hablar de una evolución de la iglesia? Hombre, si partimos del hecho de que la iglesia la constituyen el grupo, la familia de cristianos, y es el hombre el que evoluciona con su cultura, podríamos decir que la iglesia evoluciona, avanza, con la misma cultura que va llevando el hombre a sus espaldas. La cultura es intrínseca del hombre. Entonces uno sí puede decir la iglesia evoluciona en la medida que el hombre evoluciona. Y claro, también a eso de evolución hay que decir, la iglesia tiene que adaptar. Es que es obligatorio, porque si no la iglesia estaría hablándole a los oídos, a unos oídos que se hacen sordos frente a una evolución cultural, tecnológica, científica, que luego nosotros hablamos con cosas que no van a sentirse bien en los oídos de un hombre que evoluciona. Entonces la iglesia también tiene que ir adaptándose para evolucionar con el hombre. Pero en ese caso entonces podríamos decir que la iglesia debe seguir el capricho del hombre. No, ni mucho menos. Ahí venía como a una segunda parte de este término evolución, porque aunque evoluciona, nunca puede dejar ni renunciar a los principios de lo que es la iglesia. No perder la esencia. Claro,
Yo recuerdo en este momento un documento que sacaba el cardenal Ratzinger. Para los que no decía, saben quién es Ratzinger, hoy el día anterior el Papa Benedicto XVI. el Papa emérito Benedicto XVI. Y decía, el dogma no cambia, pero la forma de explicarlo sí. Entonces, decir que el dogma de hace 20 años se explica de la misma manera, no. Tenemos lenguajes nuevos, tenemos metodologías nuevas y la Iglesia adapta el lenguaje a la explicación de estas cosas. Eso se puede decir, es evolución. Cuando nosotros entramos a hablar de toda esa historia de Iglesia, a mí me surgen 3 duditas. La primera. Por lo menos 3. Bueno, a vos. mí. No, pero como para agrupar. 3 dudas. Una, la Iglesia no siempre ha sido lo que hoy conocemos, ¿cierto? Entonces podríamos decir que la Iglesia ha pasado por periodos diferentes donde sus características hablan de eso, de una adaptación. Entonces, basado en eso, ¿cuáles son las características por las que la Iglesia ha tenido que ir pasando para llegar a ser la Iglesia que es hoy? Pues me estás preguntando 21 siglos de historia. Pues resúmamelos. Vea. No hablemos de cosas muy generales, pues, es decir, sí. Lo que tú creas que se vuelve importante para que una persona como yo, que no tiene la formación tuya, pueda entender. Sí, imagínate, vos partes del hecho de que la Iglesia no era como hoy la vemos, y es exacto. La primera Iglesia, los primeros 2 siglos, era una Iglesia muy pobre, simple, reunioncitas de 20, 30, 50 personas, en una casa donde se podía reunir. Haga de cuenta hoy ver los grupos de oración. ¿Quién presta la casa? La presto yo. Bueno, allá se metía todo el mundo. Y allá celebraban la y misa. allá celebraban la misa, que no era el rito que hoy tenemos. ¿Cómo era ese rito? El rito podía ser que se cogía un texto del Antiguo Testamento, de la Torá judía, y empezaban a leer y a leer y a leer, hasta que el lector se cansara o el ministro que coordinaba la reunión dijera, para ahí que voy a hacer la homilía. Pero no había una estructura litúrgica, primera lectura, segunda lectura, salmo, no, leían, o cogían la carta del apóstol San Pablo que le mandó a los Efesios, venga, leamos esto. O sea, no había una pedagogía estructurada. No, una legislación litúrgica no había. Lo otro era que a la hora de consagrar cogían el pan, sí, ácimo, porque tenía que recordar la Pascua, pero en el mismo plato donde comía la familia, en el mismo plato consagraban, en el mismo, las copas consagraban la sangre de Cristo y luego... En las copas donde toman jugo. Por decirlo de alguna manera, lavaban luego el traste y al trastero. Porque ya, es decir, no había ese sentido sacro que tenemos nosotros hoy, que hay unos vasos específicos solo para el sacrificio. El problema no es desagrado, el problema es el ámbito donde se desarrolla. Listo, yo tengo una casa, pero entonces cojo el plato, cojo la copa, ¿para dónde me la llevo? Si yo no tengo una sacristía, no tengo un lugar de culto. Los primeros templos cristianos, más o menos así como los entendemos hoy día, son del siglo IV. Los primeros eran casitas ahí que regalaban y disponían para hacer las reuniones, ya, no más. ¿Y era más efectiva la iglesia en ese entonces que hoy? Bueno, no, eso sería pues una osadía decirlo. No, era una iglesia para ese tiempo, una iglesia que se adaptaba y avanzaba con ese tiempo. Por lo tanto, era la iglesia que respondía a esas necesidades. Luego la iglesia fue cogiendo mucho más, digamos, robusteciéndose, porque pasó a ser la iglesia del Estado. Y cuando pasa a ser la iglesia del Estado a finales del siglo IV, en el 381, especialmente en enero del 381, la iglesia empieza a tener unos derechos, a comprar, a vender, a adquirir. O sea, que antes no tenía derechos. O si los tenían eran muy restringidos y vigilados por el imperio. Hasta antes. O sea, ahorita les dan una autonomía. Es decir, en el 381 me dices. 381. Les dan una autonomía. Es la iglesia del imperio. Antes era una iglesia dentro del imperio, una de tantas. Y muy vigilada, por cierto. Y muy vigilada. Voy a hacer una comparación herética. Una comparación. Es decir, cuando la iglesia nace como una secta más. Sí. Es lo que entenderíamos hoy como una secta. Sí, entonces, el imperio lo entendió como una secta judía. La entendió como una secta judía y hasta un cierto tiempo la aceptó así. Que esos son otros judíos con otras clases de visiones. Se les apareció otro profeta,
una otra que se llama Jesucristo, pero sí, empezó así como una especie de secta, Y de ahí- entendida por el imperio, no para nosotros. Exacto, para nosotros es un culmen, es decir, nace un principio de verdad en el que se manifiesta nuestra fe, Claro. ¿cierto? Pero para ellos, pues hablándoles de lo histórico, era como una secta que va tomando fuerza, pero ¿por qué la vuelven a esa secta entonces la religión del imperio? Porque resulta que en los primeros 3 siglos, aunque esta pequeña secta la entendía así el imperio, fue una comunidad de creyentes que tuvo mucha apertura con las personas, entonces se iban adhiriendo. Y era una religión, en este caso sí ya hablo de religión, una religión que no excluía a nadie. No era ni solo para el emperador ni para los senadores, no era una religión solo para los soldados, no era una religión solo para los pobres, para que quisiera estar. Entonces era una religión más incluyente, que estaba muy pendiente de las necesidades de los suyos, de los que formaban la comunidad, y eso fue impactando el corazón de las personas. Y fuera de eso que teníamos cristianos muy aguerridos que no les daba miedo hablarle al rico, al pobre, y eso fue cambiando los corazones y las mentalidades, y la iglesia se fue difundiendo clandestinamente, pero se fue difundiendo. El emperador inteligentemente dice, pues ¿cuál es la iglesia de la mayoría? Pues la cristiana. Entonces cambiemos, quitamos el paganismo, ponemos el cristianismo, porque a mí me interesa que la religión me ayude a que el imperio se desarrolle. Si no hay religión, no hay desarrollo imperial. El imperio necesita una iglesia, y la iglesia de la mayoría es la iglesia cristiana. De los cristianos. De los cristianos. En ese momento, es En decir, que ese para momento. el imperio era más conveniencia que fe. Correcto. Entonces la iglesia Por se mete con la de ellos para salirse con la Es suya. correcto. Le dice, listo, nosotros asumimos, pero el elemento no es ser políticos, No. el elemento es venir simplemente a transmitir la verdad de la fe, pero pues aprovechando como esta gabelita que nos dan. Y claro, y es que una de las funciones de la iglesia es permear el evangelio, llevándolo a la cultura, que permee la cultura, la saque adelante. En ese tiempo se llamaba cultura del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Dentro de todo ese análisis que tú haces, pues se hace- De la pena de la antigüedad sí, que hemos hablado. de lo del Pena. antiguo, hay que dar un brinquito, un salto. La iglesia se vuelve la religión del imperio. Sí. Al imperio le interesa tener contento al pueblo en su mayoría, y por eso termina aliándose a una religión que es preponderante, que logra conquistar corazones con unas características específicas, y es la más grande, no es excluyente, No es excluyente. incluyente. Pero luego aparece después de eso lo que para mí, dentro de mi ignorancia, podríamos llamar la mal llamada Santa Inquisición. Di un salto muy grande. Pero Sí, finalmente, pero- pero finalmente yo lo digo mal llamada es porque la Inquisición tuvo una razón de nacer buena, su finalidad era buena, pero a mi modo de ver en el camino como que se fue desvirtuando la cosa. A ver, sácame vos de ese enredo. Primero, pues que yo no sé si preparaste la pregunta, pero sí tiene que ver con lo primero que dije. Cuando llegó el siglo XIII, se reconstruyeron, permítame la expresión, unas herejías, que la herejía es una negación de una parte de la fe, para hacer pues la diferencia que es herejía. Entonces habían una tendencia del tiempo que era vivir la pobreza, pero especialmente una santidad muy rigorista, muy rigorista. Entonces llegaron unos que se llamaron los cátaros, conocidos también como albigenses, que decían que todo lo que era material era malo. Entonces, incluso para ellos llegaban a decir, mi cuerpo es pecador, así yo quiera ser bueno. Por más cosas buenas que quiera hacer, no puedo. Llegaron a negar, usted no se puede casar. ¿Por qué? Porque es que es juntar materia con materia, es juntar pecado con pecado, y si usted, esposo con esposa, se unen, me sacan un niño, es como decir, generar otro pecado. Entonces, fue una herejía muy grave para el tiempo, muy grave para el tiempo. Entonces, a la iglesia, el imperio, en el siglo XIII, dice, esto me está dividiendo el pueblo. Lo único que yo tengo que hacer es controlar la división herética, lo que me está formando El imperio. es el imperio. Entonces, empezaron a ser perseguidos los herejes, pero no por la iglesia, por el imperio. Pero la iglesia hacía caso al imperio. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Empieza ese el imperio. Porque el imperio no le sirve la división. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, un reino dividido nunca progresa. Y la herejía estaba dividiendo, era socialmente el imperio. ¿Qué pasa? Pues empiezan a buscar la herejía y a perseguirla, pero es que nosotros no sabemos de teología. ¿Quiénes saben de teología? Pues la iglesia.
Entonces llamen a la iglesia, llamaron a los obispos. Vean, le pongo aquí este personaje, dígame si es hereje o no es hereje, para yo saber qué hago con él, porque es que me está dividiendo. Pero entonces, es decir, lo que era para ellos una conveniencia, le dan esa capacidad o facultad a la iglesia, o la iglesia no lo está haciendo de mala fe. No. Es decir, para el gobierno era más un modo de controlar. De controlar la parte social de Y se valió de la iglesia, utilizó a la iglesia para eso. Al inicio, luego la iglesia supo sacar pues provecho de la situación, no podemos negarlo, pero al inicio empieza pues los obispos y luego ya más o menos en 1232 el Papa Gregorio dice no, déjenos la Inquisición a nosotros que nosotros somos los que sabemos de ¿Qué teología. significa la palabra Inquisición? Perdón, te interrumpo ahí. Buena pregunta, Inquisición viene una palabra latina que significa, que se llama, o la palabra inquirire, significa investigar. O sea, la santa investigación. Se investiga quién es el que está diciendo cosas contrarias a la fe para reencauzarlo a la ortodoxia, a lo recto, a lo que es correcto según la doctrina. Entonces ya luego el Papa asume eso, viene la Inquisición Pontificia y ya tendrá toda una estructura pues eclesiástica. Pasó de ser del imperio a ser de la iglesia. de la iglesia. Pero el imperio vigilando, porque es que el imperio le beneficiaba que la iglesia hiciera bien el proceso inquisitorial para que no sucedieran estos brotes heréticos y dividiera el pueblo. Porque el pueblo no solo se dividía teológicamente, había una división social y eso no le convenía al imperio. ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo de la Inquisición? A ver, si me preguntas qué fue lo bueno, se desarrolla, hay un esfuerzo eclesial para desarrollar la teología. Porque hay que saber de teología para poder saber dónde está el error, la herejía. Lo malo, los excesos. Excesos que pudo tener la iglesia, pero también algunos excesos que dicen que son nuestros y no son. Solo por ponerte un resumen, hay, que recuerden en este momento, son 4 modos de inquisición. Está la Inquisición episcopal, que fue antes de la pontificia, es decir, siglo XI, XII. Los obispos eran los que vigilaban que todo estuviera bien. Al que veían conversando de una cosa que no era recta con la fe, lo llamaban aparte y No había libertad de expresión. no, en este caso de fe, no. Estamos en el siglo XII, XIII, lo que diga la iglesia y lo que diga el imperio, de ahí no se sale. Papa y emperador, punto. Y ahí no hay que negociar, no estamos ahorita, estamos en el siglo XII y XIII. Usted dijo Papa, así es, palabra de Dios. Luego vendrá la Inquisición Pontificia, que la coordina el Papa con un personaje público, especialmente dominico, que eran los que en ese tiempo más sabían de teología, y que será el inquisidor general, es decir, el investigador general de toda la parte inquisitorial. Cuando España llega a su siglo de oro, que será más o menos en el finales del siglo XV y todo el siglo XVI, España tiene una Inquisición aparte. Entonces ya está la episcopal, la pontificia y la Inquisición española. Pero si vamos a hablar, España monta Inquisición antes de encontrarse con el mundo moderno o con el nuevo mundo, en este caso un nuevo mundo mejor que es América. Entonces hay Inquisición episcopal, Este es un descubrimiento. pontificia, española y la española pero en América, la Inquisición americana. Y la más grave y cruel, entonces son 5 en este caso, que es la Inquisición protestante, que esa no tenemos nada que ver y era la más cruel. Pero ¿qué pasa? Como Pero hablan le han echado la culpa a la iglesia. eso, como hablan de O sea, Inquisición, eso no es de la iglesia, Eso pero no es le de echaron la culpa a la iglesia. sí, porque, mejor dicho, en la Inquisición católica el que entraba era procesado intentando que se convirtiera y salga. Se le ponía una penitencia. O sea, es decir, no lo mataban. No siempre sucedió. No siempre sucedió. Pero la idea era que el reo se convirtiera. O sea, era la intención. Era te la convertís, te salvaste. Te salvaste. No te Te convertiste, chao pescado. Sí. Se lo entregamos al brazo secular y ellos saben qué hacer con usted. Listo. Pero en la Inquisición protestante, todo el que entraba no salía. Esa fue la famosa historia de persecución de brujas. Eso no tenemos nada que ver de nosotros. Fueron los protestantes. Fueron los protestantes. Entonces, Protestantes, pero no los que conocemos hoy. No, O los vienen de esa misma línea. no, el protestante clásico, o sea, el protestante original del siglo XVII, finales del XVI y XVII. Así fue. Entonces, como en resumen, pues eso es lo que es Inquisición. Eso es una de las partes negativas de la Inquisición. Empezó muy bien, se desarrolló la teología, se pudieron hacer investigaciones. Con la Inquisición nació, por ejemplo, el confesionario. Antes no existía el confesionario. Ese lugar dentro del templo para uno confesarse,
ahí nació, para que la gente expresara. Pero sí existía la confesión. Sí existía la confesión, pero no es, digamos, No el lugar litúrgico. Bueno, cosas positivas, negativas, los excesos que se pudieron dar, pero hay que también identificar los excesos, de quién son, si son de la corona española, si son del imperio, si es del obispo, si es de la Inquisición papal, si es de la Inquisición americana o si es de la Inquisición protestante. Entonces, dependiendo del caso, hay que analizarlo dependiendo las... Sigamos saltando siglos. Tú me das una lectura, yo te tenía 3 preguntas, entonces me haces una lectura de cómo era la iglesia antes, brinquemos un poquito, pero en el término despectivo del brinco, demos unos pasos agigantados y hablemos de qué ha perdido la iglesia en todo este tiempo de evolución. ¿Cómo era antes como ganancia? Es que tú decías, era una iglesia pobre, era una iglesia que no excluía, y hoy tenemos una idea de una iglesia que saca, ¿cierto? Es más, con este papa se ha visto más un papa que está atrayendo, que está comprendiendo, y cuando uno escucha por los pasillos esa apreciación de este papa es el que necesitaba la iglesia para que cambiara todo esto, es porque hay una idea de que la iglesia perdió su ideal inicial, de atrae a todos, le habla el corazón a todos, no excluye a nadie, es pobre, y vemos entonces una iglesia que por el cabo del tiempo entonces viene a ser del Estado, tiene poder pues por el tema del imperio, tiene algunos privilegios, y entonces ¿será que el poder la encegueció y se perdió la ruta? Hombre, no, definitivamente no. Pero la iglesia se ha perdido para ganar. Eso sí tengo que decirlo, después del siglo más o menos, empezando el siglo XIX con todo el tema del liberalismo, siglo XIX con todo el tema del liberalismo, y el siglo XX la iglesia se ha cada vez distanciado más del poder político, sin decir que la política sea mala, ¿no? Después hablaremos de ese tema, digamos, cómo la iglesia debe influir y la política conversarse para buscar ese bien común, pero hablando de eso, la iglesia se ha alejado de ese poder político y ha vuelto a ser muy autónoma ella para tomar sus decisiones. Especialmente yo recuerdo aquí un papa que era muy drástico en eso y decía, los obispos los elijo yo, desde aquí controlo la iglesia, yo no necesito que ningún estado se meta, que era el Papa Pío IX. Entonces dijo, no, soy yo el que tengo que manejar la iglesia, los obispos son los que deben manejar la iglesia, aquí no se deben enredar ni políticas ni dinero. Tanto así que el Papa Pío IX será el que pierda los estados pontificios, o sea, los famosos estados grandes que tenía el Papa, será el tiempo del que se pierden. Y nos hemos ido liberando de eso y recuperando la idea de que somos una iglesia en beneficio del hermano, con una principal atención al pobre, al necesitado, al que busca la ayuda, y por eso esta apertura del Papa Francisco, porque al decir, si usted necesita, aquí estamos, somos la iglesia. Y entonces ahí podríamos decir, estamos recuperando lo que es la iglesia del Señor. No que antes no existiera, solo que habían una situación, unos enredos particulares con la vida política que hacía que la iglesia... Se perdiera el hilo conductor. Algunas veces se perdía. No claro, siempre. No siempre. No, porque paralelo a quien está haciendo cosas que no debe hacer en la iglesia, hay quienes están haciendo mucho bien en la iglesia, que son los santos, las comunidades religiosas, que son cosas que esas no sabemos. La leyenda negra siempre nos cuenta lo malo, cruzadas, inquisición, esto, pero ¿qué hacemos con las comunidades que se están dedicando a los huérfanos, que le cuidan los niños, a las mujeres que están saliendo a prostituir su cuerpo? La iglesia los cuidaba. En fin. Y aún hay muchos lugares así. Pero eso está desde hace tiempo, mucho tiempo. Es que el tiempo ya se nos terminó, ¿cierto? Pero yo tenía la tercera pregunta, esa la tendremos que dialogar después. Simplemente un consejo práctico para aquellos que hablan tanto de la iglesia sin conocerla, porque es que es muy fácil yo criticar sin ver el proceso de toda una historia. Entonces, un consejo para ellos y un consejo para aquellos que, como tú, son sacerdotes, pero que a veces no les gusta, hombre, estudiar de todo tipo de temas, sabiendo que el evangelio es para todo tipo de personas. A ver, primer consejo entonces con respecto a lo del estudio de la historia de la iglesia. El consejo es sencillo, hay que estudiar historia de la iglesia, eso nos da, repito, con lo que inicié, una visión general de lo que es la iglesia, y tenemos argumentos para saber qué hacer y qué no hacer. La experiencia y la historia nos enseña cómo se debe actuar, cuándo se ha actuado mal, para no volverlo a repetir.
especialmente la iglesia. Además, porque como buen cristiano, y esto es un llamado a los cristianos, como buen cristiano, claro, los creyentes, estudien su iglesia para saber defenderla. Porque es que no podemos aceptar que todo lo que nos digan, entonces nosotros agachar la cabeza y decir, sí, a lo que hay que pedir perdón, pediremos perdón. Nos unimos al Papa Juan Pablo II, a Benedicto, pedimos perdón. Pero en lo que no tenemos culpa, no la podemos aceptar, no podemos ser tontos. Y debemos de tener los argumentos necesarios. ¿Cómo? Estudie un poquito de su iglesia. Frente al otro tema de estudiar de todos los otros temas de la vida, digamos, general, es que la iglesia está en el mundo, la iglesia no se desencarna, el sacerdote vive en medio de un mundo, de una cultura, de unas exigencias. Todo lo que es humano es plenamente divino, lo dijo la Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II. Si es política, si es empresa, si es educación, todo eso lo debemos conocer porque allá debe llegar el Evangelio. El Evangelio no es para coartar las alas, sino para purificar y que el hombre, la mujer, eleven su espíritu, trasciendan, sean más y puedan servir mejor a la sociedad. Entonces hay que meternos a estudiar de todo y leer de todo y estar enterados de las noticias, de lo que sea, para poder tener una actuación concreta y sabia frente a la vida general, de la vida social. Bueno, señor, muchas gracias. A mí A también vos. me queda clara una invitación, que fue lo primero que usted mencionó al inicio de este conversatorio, y es: no podemos tener miedo a defender las verdades de nuestra fe, pero para poder defender esto que amo, Hay que primero saber. debo conocerlo, Conocer. para poder entonces llegar con argumentos. Y es una obligación cristiana, conocer su iglesia. Muy bien, muchas gracias. Buen hombre, Nos Dios estamos te pague. hablando, listo, que no Bueno. sea la primera vez. Con la ayuda de Dios, ahí miramos. Bueno, señor, nos estamos hablando. Bueno, pues, Chao. gracias.